Del Día de Muertos en que mi padre me humilló frente a 20 familiares, llamándome niña desobediente, solo por preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento. Sentí como si la sangre me quemara las mejillas. Todos rieron. Todos. El sonido de sus carcajadas, afilado y cruel, rebotaba contra los muros de cantera rosa de la vieja casona de Coyoacán. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi padre jamás imaginó en su infinita arrogancia, es que yo ya tenía en mis manos los documentos que cambiarían todo. Mientras ellos se ahogaban en su propia risa, yo construía mi fortaleza en silencio, sabiendo que el control que tanto presumían estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una verdad que no podían ignorar. Y cuando a la mañana siguiente tocó la puerta de mi cuarto con esa sonrisa burlona y el tono paternalista que usaba para manipular, encontró la habitación vacía. Sin ropa, sin maletas, sin mí. Antes de que pudiera siquiera marcar mi número para reclamar, el timbre de la casa principal sonó. El abogado de la familia estaba en la entrada con un maletín lleno de secretos que mi padre nunca supo que existían. Me llamo Francisca Rentería, tengo 31 años y soy arquitecta paisajista, una profesión que mi padre siempre despreció, llamándola simplemente plantar arbolitos para gente rica. Pero ese trabajo es mi sustento y mi orgullo, el único terreno que he conquistado por mérito propio, lejos de su influencia. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma, Ciudad de México. Esto es un espacio que apenas cabe en mi presupuesto. Pero es mío, completamente mío. Y esa posesión significa más de lo que cualquiera en mi familia podrá entender jamás. Aquella tarde de muertos llegué a la casa familiar con un nudo en el estómago que llevaba días creciendo. La casona de mi abuela Esperanza era un santuario de cantera rosa y bugambilias, un lugar que para el resto del mundo sería un refugio de buenos recuerdos, pero para mí era un campo de batalla disfrazado de hogar, donde el ego de mi padre dictaba las reglas. Mi abuela Esperanza había muerto 3 semanas antes, a los 87 años, lúcida hasta el último día y con esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir vista de verdad. La extrañaba con un dolor físico que me despertaba a mitad de la noche, pero ese día no era para llorarla en paz. Era para escuchar cómo Mauricio Rentería, juez retirado del Tribunal Superior, iba a repartir su legado como si fuera un rey distribuyendo tierras de conquista. La sala estaba llena de tíos, primos y conocidos, 20 personas esperando el decreto de un hombre que se creía dueño de nuestra voluntad y nuestra historia familiar. Rodrigo, mi hermano, estaba junto a él con su traje oscuro y corbata perfecta, destilando esa arrogancia de heredero que perfeccionó durante años siendo el hijo favorito. Mi cuñada Patricia se retocaba el labial, con el collar de perlas brillando bajo la luz de la tarde como un símbolo de estatus comprado. Yo me mantenía al fondo con un vaso de agua de Jamaica, mirando el altar de muertos que habíamos armado. La foto de la abuela, las flores de cempasúchil y el pan de muerto me recordaban que ella nos miraba desde el marco dorado con una sonrisa suave que decía mucho más de lo que sus palabras habían permitido. Mi padre se puso de pie, imponente, con sus 63 años de autoridad incuestionable. Llevaba su saco de tweed inglés, incluso en una reunión familiar, porque para él la vida nunca dejaba de ser una audiencia judicial. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo con esa voz que usaba para dictar sentencias. Mi madre fue una mujer extraordinaria y dejó asuntos importantes que debo resolver como cabeza de esta familia. Hizo una pausa dramática para asegurar el silencio absoluto. El patrimonio quedará bajo mi administración. Rodrigo, como heredero principal, recibirá la responsabilidad de continuar el legado Rentería. Fue en ese instante cuando mi estómago se contrajo, y sin planearlo decidí dejar de ser la pieza silenciosa de su tablero. Entonces, abrí la boca. No lo planeé. Las palabras simplemente surgieron desde lo más profundo de mi frustración acumulada. Papá, la abuela me dijo algo diferente. El silencio cambió instantáneamente. Se volvió denso, pesado y peligroso. Mi padre me miró como si hubiera tenido la osadía de escupir directamente sobre el altar de muertos. Tu abuela estaba confundida al final, Francisca. No sabía lo que decía, respondió con desdén. Me dijo que había un testamento. Insistí con la voz temblando pero sin quebrarse. Quiero saber qué dice. La sala estalló en risas. No eran risas amables, sino burlas apenas disimuladas. Mi tía Estela se tapó la boca, y mi primo Fernando soltó una carcajada abierta, mientras Patricia intercambiaba con Rodrigo esa mirada cómplice que decía, ¿lo ves? Ella siempre causa problemas. Mi padre levantó una mano, y el silencio regresó como un perro obediente. Francisca, dijo con esa voz controlada que era infinitamente peor que los gritos, estás castigada, como cuando eras niña y no sabías comportarte. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que estés lista para disculparte con tu hermano. El calor me subió desde el pecho hasta las sienes,
A mis 31 años, mi padre acababa de castigarme como si tuviera 10 frente a toda la familia. Todos rieron otra vez, esta vez más fuerte. Miré a mi madre, Alma. Estaba sentada junto a la ventana, mirando sus manos, las mismas manos que nunca me defendieron, que jamás dijeron, basta, Mauricio. Miré a mi padre a los ojos y respondí, está bien. Me di la vuelta y subí las escaleras mientras las burlas rebotaban en las paredes de cantera. Entré al cuarto que había sido mío durante la infancia, todavía decorado con el póster de Luis Barragán, que pegué a los 16 años. Me senté en la cama individual y respiré hondo 3 veces, sintiendo cómo la ira se transformaba en una fría determinación. Saqué mi teléfono y marqué el número que llevaba guardado desde hacía 8 días. Para entender por qué estaba tan segura, debo llevarte 8 días atrás, al funeral de mi abuela Esperanza. Fue un martes por la mañana en la parroquia de San Juan Bautista. El ataúd de caoba brillaba tanto que podías ver tu reflejo en él. Mi padre dio el discurso principal, hablando 11 minutos sobre el legado Rentería, mencionando a Rodrigo 4 veces y a mí ninguna. Después, en la fila de condolencias, el esposo de mi tía preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. Francisca siembra plantitas para gente con dinero, dijo, provocando risas corteses. Sentí ese ardor conocido en el esternón. Iba a irme cuando un hombre mayor, de pelo plateado y traje gris impecable, se acercó a mí. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Su abuela estaba muy orgullosa de usted, susurró. Estaré en contacto. Desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntar su nombre. Esa misma noche, durante la cena en la casa de Coyoacán, mi padre anunció, mamá lo dejó todo bajo mi administración. Eso significa que tú no tienes que preocuparte por nada, Francisca. Las cosas complicadas no son tu área. Después de la cena, subí al cuarto donde crecí. Abrí el cajón de la mesita de noche por pura costumbre y encontré un sobre que no estaba ahí antes. Papel color crema con una marca de agua tenue, y mi nombre escrito con la letra temblorosa pero deliberada de mi abuela Esperanza. Adentro había una carta de 2 páginas y una fotocopia parcial de un documento encabezado como fideicomiso irrevocable. En la primera página, resaltado en amarillo, leí con lágrimas en los ojos. Beneficiaria, Francisca Rentería. Francisca, decía la carta, si estás leyendo esto, tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Lo siento por no poder detenerlo mientras estaba viva. El fideicomiso original está con mi abogado, Humberto Salazar. No le muestres esto a nadie. Espera el momento correcto. Doblé la carta y la presioné contra mi pecho. Tenía la verdad, pero no tenía el poder legal completo. La copia estaba incompleta. Sin embargo, por primera vez en años, sentí algo además de pequeñez. Sentí que alguien había creído en mí. Manejé de regreso a la Ciudad de México a la mañana siguiente sin despedirme. Mi departamento era pequeño, pero era el único lugar en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Busqué en Google a Humberto Salazar y encontré su oficina en San Ángel. No llamé inmediatamente, porque una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, susurraba. ¿Y si la abuela realmente estaba confundida? Pero luego vi el correo accidental de Rodrigo. El correo accidental de Rodrigo era una cadena de mensajes donde detallaba una petición legal para solicitar un cambio de beneficiaria en el fideicomiso de la abuela, argumentando mi incompetencia financiera. La frase final de mi hermano, ella no va a pelear, nunca pelea nada, esa es la belleza del asunto, fue el detonante final que necesitaba. Tomé capturas de pantalla, las respaldé en mi nube y llamé a mi madre para confirmar mi asistencia al Día de Muertos. No iba a cenar, iba a reclamar lo que por derecho me pertenecía. A la mañana siguiente, me senté frente a Humberto Salazar en su oficina de San Ángel. El hombre de los lentes dorados me recibió con la calma de quien ha esperado décadas para ejecutar una sentencia justa. Salazar deslizó el documento original sobre su escritorio, papel grueso, sello notarial intacto, $450,000 en un fideicomiso educativo que mi padre, como fiduciario, no tenía poder alguno para alterar. Irrevocable significa irrevocable, sentenció el abogado. Su abuela anticipó esta traición y dejó una evaluación cognitiva realizada por la doctora Ramírez que garantiza su competencia mental. Pero el golpe de gracia fue otro. Su abuela también le dejó la casa de Coyoacán. Está incluida en el fideicomiso. Su padre nunca leyó el documento completo, solo las primeras 3 páginas donde él se nombraba fiduciario. El rey de la casa nunca fue dueño, ni siquiera de los ladrillos que pisaba. La noche del Día de Muertos llegó y mientras las risas de mis familiares flotaban escaleras arriba, yo empacaba mis cosas en la oscuridad. Deslicé la carpeta manila en mi bolso, dejé la foto de la abuela boca abajo y bajé en silencio absoluto. A las 8 de la mañana, cuando mi padre tocó a mi puerta esperando una disculpa,
Solo encontró el vacío. Daniel me contó después que Mauricio se quedó paralizado frente a la puerta durante 10 segundos, su arrogancia desmoronándose ante la simple ausencia de mi sumisión. Bajó las escaleras para anunciar mi partida como si fuera una traición, justo antes de que el timbre sonara. Era Humberto Salazar, entrando a la sala con la autoridad de un hombre que llega a ejecutar un desahucio moral. Mi padre se levantó, más alto, más imponente, intentando intimidarlo como solía hacer en las audiencias, pero Salazar no se inmutó. «Esta es la casa que Esperanza Rentería construyó, señor Rentería», dijo el abogado, desplegando los documentos sobre el mantel de lino. «Francisca es la única beneficiaria de un fideicomiso irrevocable. Usted ha intentado un fraude ante la corte, y aquí tengo las pruebas de su incumplimiento deliberado». La sala se quedó tan quieta que el sonido del calentador en el pasillo parecía un estruendo. La máscara de mi padre se agrietó en una división súbita y fea. Rodrigo, el hijo dorado, dio un paso adelante intentando salvar la situación, pero cuando Salazar le mostró la cadena de correos electrónicos donde planeaban el despojo, mi hermano se quedó sin palabras. Fue entonces cuando mi tía Estela se levantó y, con la autoridad de quien ha observado mentiras familiares durante décadas, exigió que Salazar continuara. Mi padre miró alrededor de la sala y por primera vez en su vida comprendió que la audiencia que había reunido para su propia glorificación ahora lo miraba con asco. Su reino de autoridad se había evaporado ante la verdad documentada. Yo estaba afuera, estacionada cerca, viendo cómo la justicia finalmente tomaba su curso. Mi padre, el juez, había sido juzgado por su propia codicia y su arrogancia de no leer la letra pequeña. No hubo llantos, solo la fría satisfacción de saber que a partir de ese día, el mundo para los Rentería cambiaría para siempre. La casa de Coyoacán, mis estudios y mi libertad estaban asegurados. La niña desobediente no solo había ganado, había construido su propia salida, demostrando que, incluso frente a los hombres más poderosos, la verdad redactada en papel y firmada con determinación es el arma más poderosa de todas. Del día de muertos en que mi padre me humilló frente a 20 familiares, llamándome niña desobediente, solo por preguntar qué me había dejado mi abuela en su testamento, sentí como si la sangre me quemara las mejillas. Todos rieron. Todos. El sonido de sus carcajadas, afilado y cruel, rebotaba contra los muros de cantera rosa de la vieja casona de Coyoacán. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que mi padre jamás imaginó en su infinita arrogancia, es que yo ya tenía en mis manos los documentos que cambiarían todo. Mientras ellos se ahogaban en su propia risa, yo construía mi fortaleza en silencio, sabiendo que el control que tanto presumían estaba a punto de desmoronarse bajo el peso de una verdad que no podían ignorar. Y cuando a la mañana siguiente tocó la puerta de mi cuarto con esa sonrisa burlona y el tono paternalista que usaba para manipular, encontró la habitación vacía. Sin ropa, sin maletas, sin mí. Antes de que pudiera siquiera marcar mi número para reclamar, el timbre de la casa principal sonó. El abogado de la familia estaba en la entrada con un maletín lleno de secretos que mi padre nunca supo que existían. Me llamo Francisca Rentería, tengo 31 años y soy arquitecta paisajista, una profesión que mi padre siempre despreció, llamándola simplemente plantar arbolitos para gente rica. Pero ese trabajo es mi sustento y mi orgullo, el único terreno que he conquistado por mérito propio, lejos de su influencia. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma, Ciudad de México. Esto es un espacio que apenas cabe en mi presupuesto. Pero es mío, completamente mío. Y esa posesión significa más de lo que cualquiera en mi familia podrá entender jamás. Aquella tarde de muertos llegué a la casa familiar con un nudo en el estómago que llevaba días creciendo. La casona de mi abuela Esperanza era un santuario de cantera rosa y bugambilias, un lugar que para el resto del mundo sería un refugio de buenos recuerdos, pero para mí era un campo de batalla disfrazado de hogar, donde el ego de mi padre dictaba las reglas. Mi abuela Esperanza había muerto 3 semanas antes, a los 87 años, lúcida hasta el último día y con esa mirada penetrante que siempre me hacía sentir vista de verdad. La extrañaba con un dolor físico que me despertaba a mitad de la noche, pero ese día no era para llorarla en paz. Era para escuchar cómo Mauricio Rentería, juez retirado del Tribunal Superior, iba a repartir su legado como si fuera un rey distribuyendo tierras de conquista. La sala estaba llena de tíos, primos y conocidos, 20 personas esperando el decreto de un hombre que se creía dueño de nuestra voluntad y nuestra historia familiar. Rodrigo, mi hermano, estaba junto a él con su traje oscuro y corbata perfecta, destilando esa arrogancia de heredero que perfeccionó durante años siendo el hijo favorito. Mi cuñada Patricia se retocaba el labial, con el collar de perlas brillando bajo la luz de la tarde como un símbolo de estatus comprado. Yo me mantenía al fondo con un vaso de agua de Jamaica, mirando el altar de muertos que habíamos armado. La foto de la abuela,
Las flores de cempasúchil y el pan de muerto me recordaban que ella nos miraba desde el marco dorado, con una sonrisa suave que decía mucho más de lo que sus palabras habían permitido. Mi padre se puso de pie, imponente, con sus 63 años de autoridad incuestionable. Llevaba su saco de tweed inglés, incluso en una reunión familiar, porque para él la vida nunca dejaba de ser una audiencia judicial. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo con esa voz que usaba para dictar sentencias. Mi madre fue una mujer extraordinaria y dejó asuntos importantes que debo resolver como cabeza de esta familia. Hizo una pausa dramática para asegurar el silencio absoluto. El patrimonio quedará bajo mi administración. Rodrigo, como heredero principal, recibirá la responsabilidad de continuar el legado Rentería. Fue en ese instante cuando mi estómago se contrajo, y sin planearlo decidí dejar de ser la pieza silenciosa de su tablero. Entonces, abrí la boca. No lo planeé. Las palabras simplemente surgieron desde lo más profundo de mi frustración acumulada. Papá, la abuela me dijo algo diferente. El silencio cambió instantáneamente. Se volvió denso, pesado y peligroso. Mi padre me miró como si hubiera tenido la osadía de escupir directamente sobre el altar de muertos. Tu abuela estaba confundida al final, Francisca. No sabía lo que decía, respondió con desdén. Me dijo que había un testamento. Insistí con la voz temblando pero sin quebrarse. Quiero saber qué dice. La sala estalló en risas. No eran risas amables, sino burlas apenas disimuladas. Mi tía Estela se tapó la boca, y mi primo Fernando soltó una carcajada abierta, mientras Patricia intercambiaba con Rodrigo esa mirada cómplice que decía, ¿lo ves? Ella siempre causa problemas. Mi padre levantó una mano, y el silencio regresó como un perro obediente. Francisca, dijo con esa voz controlada que era infinitamente peor que los gritos, estás castigada, como cuando eras niña y no sabías comportarte. Vete a tu cuarto y no salgas hasta que estés lista para disculparte con tu hermano. El calor me subió desde el pecho hasta las sienes. A mis 31 años, mi padre acababa de castigarme como si tuviera 10 frente a toda la familia. Todos rieron otra vez, esta vez más fuerte. Miré a mi madre, Alma. Estaba sentada junto a la ventana, mirando sus manos, las mismas manos que nunca me defendieron, que jamás dijeron, basta, Mauricio. Miré a mi padre a los ojos y respondí, está bien. Me di la vuelta y subí las escaleras mientras las burlas rebotaban en las paredes de cantera. Entré al cuarto que había sido mío durante la infancia, todavía decorado con el póster de Luis Barragán, que pegué a los 16 años. Me senté en la cama individual y respiré hondo 3 veces, sintiendo cómo la ira se transformaba en una fría determinación. Saqué mi teléfono y marqué el número que llevaba guardado desde hacía 8 días. Para entender por qué estaba tan segura, debo llevarte 8 días atrás, al funeral de mi abuela Esperanza. Fue un martes por la mañana en la parroquia de San Juan Bautista. El ataúd de caoba brillaba tanto que podías ver tu reflejo en él. Mi padre dio el discurso principal, hablando 11 minutos sobre el legado Rentería, mencionando a Rodrigo 4 veces y a mí ninguna. Después, en la fila de condolencias, el esposo de mi tía preguntó a qué me dedicaba. Antes de que pudiera responder, mi padre se inclinó desde atrás. Francisca siembra plantitas para gente con dinero, dijo, provocando risas corteses. Sentí ese ardor conocido en el esternón. Iba a irme cuando un hombre mayor, de pelo plateado y traje gris impecable, se acercó a mí. Tomó mi mano y la apretó suavemente. Su abuela estaba muy orgullosa de usted, susurró. Estaré en contacto. Desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntar su nombre. Esa misma noche, durante la cena en la casa de Coyoacán, mi padre anunció, mamá lo dejó todo bajo mi administración. Eso significa que tú no tienes que preocuparte por nada, Francisca. Las cosas complicadas no son tu área. Después de la cena, subí al cuarto donde crecí. Abrí el cajón de la mesita de noche por pura costumbre y encontré un sobre que no estaba ahí antes. Papel color crema con una marca de agua tenue, y mi nombre escrito con la letra temblorosa pero deliberada de mi abuela Esperanza. Adentro había una carta de 2 páginas y una fotocopia parcial de un documento encabezado como fideicomiso irrevocable. En la primera página, resaltado en amarillo, leí con lágrimas en los ojos. Beneficiaria, Francisca Rentería. Francisca, decía la carta, si estás leyendo esto, tu padre ya está haciendo lo que sabía que haría. Lo siento por no poder detenerlo mientras estaba viva. El fideicomiso original está con mi abogado, Humberto Salazar. No le muestres esto a nadie. Espera el momento correcto. Doblé la carta y la presioné contra mi pecho. Tenía la verdad, pero no tenía el poder legal completo. La copia estaba incompleta. Sin embargo, por primera vez en años, sentí algo además de pequeñez. Sentí que alguien había creído en mí. Manejé de regreso a la Ciudad de México a la mañana siguiente sin despedirme. Mi departamento era pequeño.
pero era el único lugar en el mundo donde nadie me decía que no era suficiente. Busqué en Google a Humberto Salazar y encontré su oficina en San Ángel. No llamé inmediatamente, porque una parte de mí, la parte que mi padre había entrenado desde la infancia, susurraba. ¿Y si la abuela realmente estaba confundida? Pero luego vi el correo accidental de Rodrigo. El correo accidental de Rodrigo era una cadena de mensajes donde detallaba una petición legal para solicitar un cambio de beneficiaria en el fideicomiso de la abuela, argumentando mi incompetencia financiera. La frase final de mi hermano: ella no va a pelear, nunca pelea nada. Esa es la belleza del asunto. Fue el detonante final que necesitaba. Yo tomé capturas de pantalla, las respaldé en mi nube y llamé a mi madre para confirmar mi asistencia al Día de Muertos. No iba a cenar, iba a reclamar lo que por derecho me pertenecía. A la mañana siguiente, me senté frente a Humberto Salazar en su oficina de San Ángel. El hombre de los lentes dorados me recibió con la calma de quien ha esperado décadas para ejecutar una sentencia justa. Salazar deslizó el documento original sobre su escritorio, papel grueso, sello notarial intacto, $450,000 en un fideicomiso educativo que mi padre, como fiduciario, no tenía poder alguno para alterar. Irrevocable significa irrevocable, sentenció el abogado. Su abuela anticipó esta traición y dejó una evaluación cognitiva realizada por la doctora Ramírez que garantiza su competencia mental. Pero el golpe de gracia fue otro. Su abuela también le dejó la casa de Coyoacán. Está incluida en el fideicomiso. Su padre nunca leyó el documento completo, solo las primeras 3 páginas donde él se nombraba fiduciario. El rey de la casa nunca fue dueño, ni siquiera de los ladrillos que pisaba. La noche del Día de Muertos llegó y mientras las risas de mis familiares flotaban escaleras arriba, yo empacaba mis cosas en la oscuridad. Deslicé la carpeta manila en mi bolso, dejé la foto de la abuela boca abajo y bajé en silencio absoluto. A las 8 de la mañana, cuando mi padre tocó a mi puerta esperando una disculpa, solo encontró el vacío. Daniel me contó después que Mauricio se quedó paralizado frente a la puerta durante 10 segundos, su arrogancia desmoronándose ante la simple ausencia de mi sumisión. Bajó las escaleras para anunciar mi partida como si fuera una traición, justo antes de que el timbre sonara. Era Humberto Salazar, entrando a la sala con la autoridad de un hombre que llega a ejecutar un desahucio moral. Mi padre se levantó, más alto, más imponente, intentando intimidarlo como solía hacer en las audiencias, pero Salazar no se inmutó. «Esta es la casa que Esperanza Rentería construyó, señor Rentería», dijo el abogado, desplegando los documentos sobre el mantel de lino. «Francisca es la única beneficiaria de un fideicomiso irrevocable. Usted ha intentado un fraude ante la corte, y aquí tengo las pruebas de su incumplimiento deliberado». La sala se quedó tan quieta que el sonido del calentador en el pasillo parecía un estruendo. La máscara de mi padre se agrietó en una división súbita y fea. Rodrigo, el hijo dorado, dio un paso adelante intentando salvar la situación, pero cuando Salazar le mostró la cadena de correos electrónicos donde planeaban el despojo, mi hermano se quedó sin palabras. Fue entonces cuando mi tía Estela se levantó y, con la autoridad de quien ha observado mentiras familiares durante décadas, exigió que Salazar continuara. Mi padre miró alrededor de la sala y por primera vez en su vida comprendió que la audiencia que había reunido para su propia glorificación ahora lo miraba con asco. Su reino de autoridad se había evaporado ante la verdad documentada. Yo estaba afuera, estacionada cerca, viendo cómo la justicia finalmente tomaba su curso. Mi padre, el juez, había sido juzgado por su propia codicia y su arrogancia de no leer la letra pequeña. No hubo llantos, solo la fría satisfacción de saber que a partir de ese día, el mundo para los Rentería cambiaría para siempre. La casa de Coyoacán, mis estudios y mi libertad estaban asegurados. La niña desobediente no solo había ganado, había construido su propia salida, demostrando que, incluso frente a los hombres más poderosos, la verdad redactada en papel y firmada con determinación es el arma más poderosa de todas.